Tenemos que calcular el perímetro y el área de esta figura, así como los tres ángulos que se indican. Comencemos con el área. Vamos a calcular pues, las áreas correspondientes a figuras que sean fáciles de calcular el área. Por ejemplo, del área total, pues, podemos calcular esta porción, que vamos a llamarle A1, que no es más que un medio, es un triángulo, sería un medio de la base. Yo puedo seleccionar cualquier lado como base, puedo seleccionar esta, o este lado, o este lado. Si yo selecciono este, pues ya tengo que la base mide 3 metros directamente y que la altura, que es la distancia del vértice opuesto a la proyección de la base, es 2 metros. Entonces ya tenemos que el área 1 es 0.5 de 3 por 2. Nos vamos a esta área 2. Noten que aquí estoy añadiéndole un pedacito de área, que es este segmento de arco. Después lo quitaremos. Entonces esta área 2 sería un medio de la base, 3 por la altura 5. Muy fácil. Y ahora hay que quitarle este segmento de arco que ya se complica un poco más. Vamos a ver cómo lo hacemos. Va a ser el área 3. Entonces, primero tendríamos que ver pues, cuál es la dimensión de este segmento, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nos ocurre de nuevo, en todos estos problemas pueden haber diferentes formas de calcularlo. Aquí se nos ocurre que tenemos un triángulo rectángulo semejante a este otro triángulo rectángulo grande, por lo tanto debe de haber una cierta proporcionalidad. Yo no sé cuánto vale esta distancia, vamos a llamarle x, y sé cuánto vale esta distancia, que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bueno, yo sé que el seno de gamma es igual al cateto opuesto 3 entre la hipotenusa, que es la raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso es si evalúo el triángulo grande. Si evalúo el triángulo semejante más pequeño, también puedo decir que el seno de gamma es igual al cateto opuesto, 2 metros en este caso, entre la hipotenusa x, que es la que desconozco. Bueno, si el seno de gamma es esto y esto también, pues estos dos términos deben de ser iguales. Entonces 2 entre x debe ser igual a 3 entre la raíz cuadrada de 9 más 25. De aquí podemos despejar x y obtenemos que x es 3.8873. Vamos a ver cuánto vale y. Bueno, aquí estoy, algo que me interesa no es tanto cuánto vale x, sino cuánto vale la cuerda de este segmento circular, este segmento de círculo. Entonces, este valor y, pues no es más que la raíz de 9 más 25 menos x, que estaría aquí, la raíz de 9 menos 25 menos x, y bueno, x se está poniendo aquí en extendido, en términos extendidos, y pues el resultado de esta operación nos da la raíz cuadrada de 9 más 25 entre 3. Entonces ya tenemos cuánto vale y. ¿Para qué nos puede servir y? Bueno, este es el valor de y, 1.94, etc. ¿Para qué nos puede servir y? Bueno, y es la cuerda. Y sabemos que el valor de una cuerda, de un segmento de circunferencia, la longitud de la cuerda es 2 veces el radio por el seno del ángulo entre 2. Bueno, aquí lo que tenemos es la cuerda y lo que no tenemos es el ángulo. Pues simplemente despejamos y tenemos que el ángulo es 2 veces por el arcoseno de L entre 2R. Desde luego, en este caso, L, que es la longitud de la cuerda, en nuestro caso es Y, que ya lo calculamos. Por lo tanto, θ es igual a 80.76 grados. Ya tengo θ, bueno, ¿para qué me sirve el ángulo? Tengo el ángulo, tengo el radio, por lo tanto ya puedo calcular el segmento circular con una de las fórmulas que ya hemos visto en clase, que es que el área del segmento circular es pi r cuadrado por θ entre 360 menos r cuadrado por el seno de θ medios por el coseno de θ medios. Sustituyendo r por 1.5 y θ por el valor que acabamos de calcular, nos da que A3 es igual a 0.4754. Ya tenemos A1, A2 y A3. Por lo tanto, el área total es A1 más A2 menos A3.
y es 10.0246. Vamos a calcular ahora el perímetro. El perímetro de nuevo es la suma de las longitudes de sus lados. Este lado de acá lo podemos calcular dándonos cuenta que esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto su hipotenusa no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. El siguiente lado, en forma análoga, aquí tenemos un triángulo rectángulo, esta dimensión es 1, esta dimensión es 2, por lo tanto la dimensión de la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. La longitud de este lado es muy clara, es 5 metros. La longitud de este lado ya la habíamos calculado anteriormente. Y la longitud del arco no es más que 2pi por el radio, que lo conocemos, por el ángulo que comprende a este sector circular, que ya lo habíamos calculado antes, dividido entre 360. Por lo tanto, el perímetro es 17.71 metros. Finalmente vamos a calcular los ángulos alfa, beta y gamma. Se amplía el dibujo para tener un poco más claridad en el esquema que vamos a manejar. Nos damos cuenta que a partir de este triángulo, este ángulo es fácil de calcular, es el arco tangente de 2 metros entre 4 metros. Este ángulo es fácil de calcular, es el arco tangente de 1 metro entre 2 metros. Por lo tanto, alfa no va a ser más que 90 grados menos el arco tangente de 2/4 menos el arco tangente de 1/2. Y esto nos da 36.87 grados. El cálculo de gamma es mucho más fácil si nos damos cuenta de que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Esta dimensión es 3 y esta dimensión es 5, por lo tanto gamma no es más que el arco tangente de 3 entre 5, que es 30.96 grados. Finalmente el ángulo beta es el que es un poco más complicado. Bueno, aquí nos damos cuenta que este ángulo es el arco tangente de 2/4. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque es exactamente el mismo que ya habíamos calculado, ¿no? Esta es una línea vertical, esta es una línea vertical, y esta línea lo que hace es generar dos ángulos igualitos. Entonces tenemos que este es el arco tangente de 2/4. De este triángulo nos damos cuenta que este ángulo es el arco tangente de 5 entre 3. Y finalmente nos podemos dar cuenta que como es, digamos, lo que estamos buscando es el ángulo que llega hasta la tangente en este punto del arco, bueno, nos damos cuenta que esta y esta deben de ser perpendiculares y que la bisectriz del ángulo θ debe de ser perpendicular a este otro lado. Por lo tanto, este ángulo es θ medios y este ángulo es θ medios. Con eso nos damos cuenta que beta no es más que el arco tangente de 2/4 más el arco tangente de 5/3 menos θ medios, que es 45.22 grados. Quiero recalcar que este ángulo es θ medios porque esta línea amarilla es la bisectriz del ángulo θ, es decir, divide en 2 al ángulo θ y por lo tanto cae perpendicular con respecto a la cuerda. Entonces, si tenemos este ángulo que vale θ medios, se puede demostrar, es la analogía que vimos en clase, que si esta línea es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta, necesariamente estos dos ángulos son iguales. Por eso podemos decir que este es θ medios. Con esto ya tenemos todos los datos todos los resultados que nos pide el problema.